newsletter tenemos mucha información de la fibra. Pueden tomarle foto, escanear este QR code. Dentro del newsletter tenemos también el directorio de exalumnos de Byro Hub y de los programas que hemos tenido con Baker Ripley. Entonces ahí van a encontrar a todos nuestros alumnos que tienen negocio de comida bueno, ojalá que los apoyen, tienen negocios muy ricos y lo que les cuento, tenemos mucha información ahí de nuestros programas, de la fibra, entonces les recomiendo que lo puedan descargar. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando, si te parece. Entonces, bueno, bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, estoy muy contento acá. Mi nombre es David Torres, yo soy médico colombiano, soy médico de la Universidad Militar y hoy vamos a hablar sobre la fibra. Me gustó mucho este título que le di, fibra más allá del verde y del pasto, porque todos pensamos que fibra son lechuga, rúgula, hojas verdes, cosas que no son tan gustosas como para comer, pero hay mucho más allá sobre la fibra y me parece que es una herramienta muy importante que todos podemos usar. Parte de la idea de esta serie, y esta es la primera de una serie de charlas que vamos a empezar a tocar y vamos a empezar a dar acá en Hope Clinic, es buscando redefinir la nutrición como para que ustedes como personas, y no solamente pacientes, sino todas las personas seamos conscientes que somos dueños en cada bocado, en cada decisión de nuestra nutrición, de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar. Para mí es algo que es muy importante y es como una idea uniforme que va a haber a lo largo de las charlas. ¿Cuál es el...? Se pasó. Ayuda. En cuanto al desafío global, yo sé que no es fácil, yo sé que tomar medidas, tomar acciones no es fácil, pero por pequeños cambios, por pequeñas cosas que nosotros vayamos adaptando a nuestro día a día, vamos a empezar a generar impactos masivos, con ponerle un poquito de linaza o de ajonjolí, de ciertos granos a nuestras comidas, podemos aumentar nuestras fuentes de fibra, ya vamos a ir nombrándolas, pero lo importante es que pequeños cambios van a ir generando grandes efectos en nuestro cuerpo y si los vamos tomando poco a poco y se va volviendo parte de nuestro día a día, vamos volviéndolo una conciencia y eso nos va a repercutir en nuestra salud a futuro. Ahora, hablando ya de cosas serias, la obesidad es la epidemia del siglo XXI. Es una enfermedad que para un estudio que fue el que usé para esta presentación en específico, en el 2022 cogieron cifras y estudios desde 1990 hasta el 2022 y compararon cómo ha cambiado la obesidad a lo largo de los años. Para el 2022 se reporta en ese estudio que son alrededor de 374 millones de hombres y 504 millones de mujeres a nivel mundial que tienen obesidad. ¿Cómo está definida la obesidad? La obesidad está definida como una acumulación excesiva del tejido adiposo, o sea, de grasita, de todos esos gorditos. Cuando es excesivo, uno determina que es un rango de obesidad. No les voy a hablar tanto como sobre cómo se diagnostica la obesidad, que sobrepeso, porque no es lo concerniente pues ahorita. Es una enfermedad que es sumamente compleja. Yo no les puedo decir la obesidad es por comer mal y ya, coman bien y me voy, no. La obesidad es un síndrome que tiene una gran cantidad de interacciones, el metabolismo, hormonas, factores ambientales, que ahí es donde viene a actuar la charla de hoy. Factores ambientales como la alimentación, el ejercicio, el sueño, todas esas cosas influyen en nuestro metabolismo, en la forma en la que nuestro cuerpo responde, en la forma en la que nuestro cuerpo se repara y está bien. Y sobre estas controles ambientales es sobre los que nosotros conscientemente tenemos formas de actuar y cambiar al respecto y poder cambiar nuestras vidas y mejorar nuestra salud. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Pues son devastadoras y entre más uno lee y entre más uno es consciente de toda la literatura y todos los artículos, cada vez asusta más. Un profesor mío de bioquímica hace muchos años me decía que yo tenía que aprender a escribir con la mano izquierda para ir estudiando y echarme la bendición y agradecer que estoy sano cada día con mi mano derecha,
porque uno ve pacientes que están en grados de obesidad, pacientes que tienen diagnóstico de obesidad, tienen alteraciones en el eje endocrino y reproductivo, entonces son personas que son más propensas a ser infértiles, que tienen más propensidad a tener ovario poliquístico. Hay más de 15 elementos procancerígenos que están asociados con la obesidad y no solamente eso, también el factor psicológico y cognitivo está muy relacionado. Se ha demostrado que una persona que está en grado de obesidad tiene un cambio en la velocidad en la que los químicos en su cerebro funcionan. Entonces eso que uno dice, no, es que la persona es gordita y funciona más lento y está más triste, no, eso es por voluntad, eso es porque quieren, cuando realmente es su cuerpo el que está haciendo que su cerebro no funcione bien. Entonces nosotros no solo somos gordito acá y ya, no solo somos un cerebro, nosotros somos todo un sistema sumamente complejo que está actuando en sincronía, y es algo que quiero crear conciencia para que digan: cada bocado cuenta, cada decisión cuenta, cada elección cuenta. Ya en cuanto a otros sistemas, en cuanto al sistema respiratorio, las personas que están en grado de obesidad es como si estuvieran durmiendo con un chaleco antibalas muy muy pesado. Están restringidos, tienen menos aire en sus pulmones, menos oxígeno en su sangre, menos oxígeno en su cerebro, y eso lleva a otra cantidad de riesgos a los que estas personas pueden estar expuestas. El sistema gastrointestinal, el hígado graso, ¿se han escuchado el hígado graso? Lo que llaman la esteatosis. La esteatosis está en furor en los últimos por lo menos 20 años porque se ha asociado que la esteatosis aumenta, así sea en grado 1, el riesgo de tener cáncer de hígado. Y todo eso lo podemos empezar a cambiar y a ayudarlo, obviamente no con una cosa. Lo que yo les traigo no es la piedra filosofal o la última Coca-Cola del desierto, como decimos en Colombia. No, esto es como una cosa que podemos añadir a nuestro día a día. Y a nivel renal también hay muchas alteraciones que se ven relacionadas. Los riñones de una persona en grado de obesidad son riñones hiperfiltrantes que están trabajando todo el tiempo y nos hace más propensos a enfermedades renales. Esta es como la gráfica que les decía, los estudios de 1990, en donde veíamos, esta es una gráfica de doble carga, en donde se ven en azul los países que tenían más predominio de estar bajos de peso, y en rojito los países que estaban más propensos a tener obesidad. Y podemos ver cómo, por ejemplo, Colombia, que es mi país del cual nací, de donde nací, en donde en 1990 Colombia estaba en blanquito, ni muy obesos ni mucho grave desnutrición. Pero cuando vemos las gráficas para el 2022 nos estamos poniendo rojitos y rojitos. Estados Unidos desafortunadamente siempre ha sido predominantemente rojo, con más a la inclinación hacia el lado de la obesidad. Pero vemos que por lo menos China, pues otros países de Europa se están tornando de un color muy muy rojo. La obesidad es un problema que no para de crecer. Causas, yo no me voy a meter en teorías conspirativas, yo no les voy a decir de quién es la culpa, pero sí puedo decirles que ustedes pueden ser conscientes de los cambios que van tomando en su vida para prevenir y para corregir esto. Ya listo, ya los asusté un poquito, ya no quiero asustarlos más, ya vamos a hablar de cosas no tan divertidas, pero que con un buen enfoque, y si ustedes se animan conmigo, vamos a lograr hacer algo chévere. Chévere para Colombia es como algo divertido e interesante, por si acaso, perdón si uso como modismos en español. ¿Qué es la fibra? La fibra es un polímero de carbohidratos. Eso suena muy bonito, pero en realidad es una cadena. Cada eslaboncito es un carbohidrato y a uno lo han asustado un montón. Hoy en día todo el mundo dice: los carbohidratos son malos, las harinas son malas, pero no le dicen coma fibra, pero la fibra son carbohidratos, entonces ¿qué ala? Entonces, las cadenas de carbohidratos, o la fibra en este caso, son carbohidratos que están enlazados como cadenitas. Pero hay una particularidad en la fibra que lo diferencia del almidón o del glucógeno, que son otros polímeros de carbohidratos que hay en la naturaleza. Nuestro cuerpo humano no tiene las propiedades enzimáticas, o sea, no tenemos las herramientas para romper estas cadenas, o sea, no tenemos acceso a los eslabones. Es decir que esos eslabones nuestro cuerpo no los puede absorber. La fibra tiene dos propiedades fundamentales que son las principales que nosotros podemos usar si sabemos que podemos manipular a nuestro favor
para que sean beneficiosos para nosotros. Uno es la viscosidad y la otra es la fermentabilidad. ¿Cuál es la primera? Viscosidad. ¿Y la segunda? Fermentabilidad. Eso, es difícil de decir, pero ahí está para nosotros, lo tenemos aquí grabado. Entonces, ¿qué es la viscosidad? Viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir. Ya, sencillo, suena como loquito, pero es verdad. Es como la formación de los geles. ¿Quién se ha peinado con gel? El gel es un líquido, pero vemos que es como viscoso, o la sábila, cuando uno abre una sábila y sale así como un gel que uno estira, eso es un gel, esto es algo que es viscoso. Este efecto de gel, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la fibra está en contacto con el agua, empieza a producir estos geles y estas gelatinas. ¿Quién ha dejado, por ejemplo, linaza en agua? ¿Quién? ¿Qué pasa con esa linaza en agua? Se pone viscosa. ¿A quién lo peinaron de chiquito con agua de linaza? ¿Cierto? Sí, a mi abuelita también. Sí, eso es parte de los geles que se forman a partir del contacto del agua con la fibra. Estos geles tienen muchos beneficios y tienen muchas propiedades que nos sirven a nosotros como personas que estamos siendo más conscientes de nuestra alimentación. Hay unas moléculas que son como las tres principales que forman que tienen este efecto de viscosidad, que son la pectina, las gomas y los betaglucanos. No se tienen que aprender eso, no va a haber quiz al final, no va a haber parcial, tranquilos, pero sí es muy importante que sepan qué contiene cada cosa. Entonces, por ejemplo, pectina. ¿Qué frutas, qué verduras, qué alimentos son altos en pectina? La manzana, sobre todo la cáscara de la manzana y el corazón de la manzana. Entonces, ¿quién se come la manzana sin cáscara? Con la mano en el corazón. Bien, vamos bien, ese es un pasito. Entonces, la manzana, los frutos rojos, la zanahoria, la ciruela, ¿vale? En los cítricos también, pero el mayor contenido de pectina de los cítricos está en la parte blanca, que está entre la cáscara y la pulpa. Y los que hemos intentado hacer un jugo, una ralladura y le ponemos de esa parte blanca, sabemos que eso es amargo como un hijo de madre. Entonces hay que intentar, o sea, como que no es la mejor fuente porque no es la más fácil de digerir, no es la que mejor gusto tiene, pero son factos y hay que darlos. Y es que los cítricos en la parte blanquita tienen bastante pectina, ¿vale? Listo. Ya sabemos que existe la pectina, ya sabemos de las dos propiedades de la fibra, que cuáles son. Fermentación, yo les ayudo con la difícil. ¿Y la otra? Viscosidad. Muy bien, viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que comer con el cerebro. Y suena como paradójico decir comer con el cerebro, pero ¿quién no empieza a botar saliva? ¿Quién no empieza a salivar cuando uno le dicen, por ejemplo, a mí me dicen un ajiaco así recién hecho, calientico, a mí se me hace el agua a boca? Eso se llama la fase preoral o la fase cefálica de la alimentación. Nosotros con la fibra, ¿qué es lo que buscamos? Atacar a la fase oral de la comida, cuando uno está masticando. La fibra necesita de mucha energía para ser digerida. Uno necesita masticar mucho para empezar a tragarse, para que esa fibra sea capaz de ser tragada. ¿Qué es lo que pasa? Uno prolonga la fase oral de la alimentación, ¿buscando qué? Resulta que en el cerebro, en el hipotálamo, están los centros de saciedad, o sea, los centros de llenura. Yo empiezo a comer y mi cerebro me dice que yo estoy lleno de 15 a 20 minutos después de que yo empecé a comer. Por eso puse esa imagen como de ese tobogán. Junk food, o como lo llamamos en Colombia, comida chatarra, la tenemos a la disposición. Y se los prometo, ustedes me dan 5 minutos y yo soy capaz de comerme una hamburguesa con papitas, con gaseosa, y todavía tengo hambre. Me comí el McFlurry, me comí un pie, y cuando me llega la sensación de comida, yo hace 15 minutos ya estaba lleno. Pero en esos 15 minutos yo no paré de comer, yo seguí comiendo. Entonces es muy fácil llegar a sobrepasar la cantidad de calorías y la cantidad de alimento y la cantidad de energía que yo estoy consumiendo si yo no le doy el tiempo a mi cerebro para que me diga, oiga, estamos llenos, ya, pare. Con la fibra eso es lo que estamos buscando de primerazo, de primera. ¿Qué buscamos? Prolongar la fase oral de la alimentación, masticar más, demorarnos masticando un poquito, que se demore en pasar. Con eso intentamos prevenir llegar
a ese overeating, a esos puntos de sobrealimentarnos, de comer en demasía. Si primero yo me empiezo a comer la ensalada, que no necesariamente tiene que ser ensalada, pero yo empiezo a comer más cosas con fibra, me va a costar más trabajo, pues la sensación de llenura va a llegar a un momento en donde realmente yo estoy satisfecho y no me estoy excediendo en comer. La segunda parte, el freno en el estómago, eso me parece fabuloso. Resulta que, ¿se acuerdan que la viscosidad es qué? La resistencia de un fluido a fluir. Resulta que el estómago es un órgano sumamente complejo, no es solo una bolsa por donde hay ácido y pasa la comida y ya. No, el estómago tiene muchos receptores y cuando el estómago está llenito, dice, uy, me tengo que empezar a mover, y le dice al intestino delgado, oiga, también empiécense a mover ustedes. Entonces, ese efecto de volumen es un efecto que nos ayuda a estimular el movimiento intestinal. Eso nos va a ayudar para ciertas cosas relacionadas con el estreñimiento, pero como la fibra en contacto con agua se volvió como un gel y se volvió espesa y no fluye tan rápido por este orificio que es el final del estómago, que se llama el píloro. Es un orificio que es relativamente grande, chiquito en comparación con el tamaño del estómago. Esto no es igual que todo este tamaño del estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que buscamos con la fibra, con los geles dentro del estómago, es disminuir el vaciamiento gástrico, que el estómago se vacíe menos rápido. Un estómago que está lleno más tiempo es un estómago que le va a decir al cerebro, menos rápido tenemos hambre. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a estar más tiempo lleno y voy a disminuir las veces y digamos que estas comidas entre comidas, lo que nosotros llamamos también galguear, comer onces, las medias nueves, todas estas cositas que uno termina comiendo de más porque el cerebro le dice a uno, oiga, el estómago está vacío, comamos. Con la fibra, con estos geles, lo que se hace es prolongar el tiempo que el estómago esté lleno y menos sensación de hambre vamos a tener entre las comidas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí todos? Eso se produce por medio de las gomas. ¿Las gomas en qué están? De la ocra. O sea, ¿alguien ha escuchado o sabe qué es la ocra? Yo no sabía hasta hace muy poquito qué es la ocra. ¿Alguien ha comido en estos restaurantes como de comida, como de Luisiana, como de pollo frito? Hay veces venden como un melón pequeño que es verde, no es muy agradable de comer, pero aparentemente hay recetas muy sabrosas con la ocra. La ocra está llenísima de gomas y tiene mucho gel. Incluso cuando uno la parte fresca es como un poquito babosa al momento de partirle. Tiene su manipulación, no es mi área de experticia afortunadamente, pero tenemos otras opciones que son mucho mejores, que tienen mejor disponibilidad y que son más fáciles y que son más digeribles. Por ejemplo, las semillas de chía y la linaza. Ahí viene la intervención de nuestra amiga en un momento. Y también las algas. En cuanto viene otro efecto, entonces ya hablamos sobre la prolongación de la fase oral de la comida, masticar para que la sensación de llenura llegue. Ya hablamos del freno en el estómago, que el estómago se vacíe menos rápido y que me dé hambre menos rápido. Por otra parte, funciona como protección. Aquí, como se ve en esa imagen toda bonita, la fibra produce como una malla que termina atrapando y envolviendo los carbohidratos y las grasas principalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se genera esa malla, las enzimas del intestino no tienen cómo cincelar, no tienen cómo romper esos macronutrientes, no tienen cómo romper esa grasa. Entonces es grasa que no se va a absorber y es harina que no se va a absorber. Comer fibra disminuye los picos de azúcar y disminuye los picos de grasa. Entonces, el orden de los alimentos sí altera el resultado. No es lo mismo si yo me como el arroz primero, la carne y después la ensalada al final. Si yo me como la ensalada primero, o la cantidad de fibra o los alimentos ricos en fibra que yo esté introduciendo en mi comida, si yo los como primero y después me como la proteína y bien al final, que ya estoy relativamente llenito, le doy el espacio para los carbohidratos, 1, voy a comer menos calorías por comida, y 2, voy a disminuir la cantidad de esas calorías y esos azúcares que mi cuerpo está absorbiendo, porque la fibra los termina como envolviendo y termina previniendo que las enzimas rompan esos macronutrientes.
Y ya dije todo acá. Y viene la recomendación de cocina número 1, de la semilla al gel protector. Bueno, muchas gracias, doctor David. Y bueno, nosotros queremos hacer este seminario y estas charlas muy interactivas. Queremos tener la parte médica y queremos también tener una demostración culinaria. Y como les había contado al principio, Catherine Cuellar es una de nuestras exalumnas de la Escuela de Culinaria, de la cohorte pasada, de la quinta cohorte. Y ella nos va a mostrar hoy una receta muy alta en fibra. Bueno, ya Catherine se las va a explicar mucho mejor, entonces bueno, les dejo con Catherine. Yo aquí ya tengo el micrófono. ¿Sí me escuchan así? Hola, mucho gusto, mi nombre es Catherine Cuellar y como lo dijo la chef Joana, fui estudiante de la cohorte pasada y realmente fue una experiencia que cambió mi vida por completo. Soy apasionada por la nutrición, por la alimentación saludable y muchas veces sabemos que existen recetas, pero hasta que no las probamos no sabemos que realmente nos gustan o no sabemos que realmente, o sea, están ahí pero no son con nosotros. Entonces, aprovechen esta oportunidad para que aprendan. Tienen aquí la receta que la pueden implementar en sus hogares para ustedes, para su familia, para sus hijos, sus nietos, sus amigos. Es una receta muy fácil que también les permite poderla preparar para días, otros días de la semana y puedan disfrutarlo como un snack, un desayuno, porque es una receta muy rica en fibra y también en proteína. Entonces, en un momento ya les voy a explicar algo, bueno, no sé si de pronto Joana lo va a explicar o David, el porcentaje de fibra que recomiendan que consumamos diariamente. Entonces, es un pudín de chía y linaza con mermelada de frutos rojos. Ya les trajimos la degustación para que vayan conociendo estos nuevos sabores si nunca lo han hecho, mientras yo les voy explicando cómo prepararlo en casa. Ok. Bueno, entonces yo ya adelanté un poco la mermelada de frutos rojos, simplemente conseguí los frutos rojos congelados y los ponemos al sartén para que los frutos se vayan soltando como los jugos y ya ustedes, dependiendo de la textura que quieran, una mermelada muy líquida o con consistencia, es a gusto de cada quien. Entonces ya yo lo adelanté, aquí ya se formó la mermelada y le voy a agregar también una cucharada de semillas de chía para la textura, porque pues así la preparamos. La idea es que la mermelada pues se enfríe y las semillas de chía absorban el agua de los frutos rojos cuando las preparamos en el sartén. Pueden usar o utilizar cualquier tipo de fruta, la que más les gusten, pero los frutos rojos tienen más cantidad de antioxidantes. Eso es súper sencillo. Entonces, cualquier recipiente que tengan, preferiblemente con tapa, para que lo puedan dejar en la noche anterior, toda la noche, para que las semillas de chía absorban y la linaza absorban el líquido y se forme la viscosidad y el gel que queremos consumir para tener la fibra que necesitamos para nuestra salud. Nosotros aquí utilizamos leche de almendras. También, bueno, Joana de pronto lo va a explicar, la chef Joana. Leche de almendras, pueden utilizar cualquier tipo de leche, vegetal, animal, leche de soya, revisando pues siempre el contenido de la tabla nutricional, los ingredientes, contenido de azúcar y principalmente como los ingredientes, que es lo más importante. Entonces utilizamos la leche de almendras sin azúcares, sin sabor. Entonces también el pudín de chía nosotros lo preparamos que fuera con una textura de pudín, la viscosidad, pero también ustedes pueden leer la receta e ir probando, combinando sabores, texturas, si la quieren de pronto más fluida o no tanto, o con más sabor a dulce o no tanto, dependiendo de las restricciones que tengan alimentarias por la salud que tenga cada una. La chía, entonces vamos a mezclar las semillas de chía
y la linaza molida. Lo mezclamos y como les dije, deben dejarlo en el refrigerador la noche anterior. Entonces lo mezclamos. Al día siguiente ya debe quedar en la textura, como lo ven ahí en la degustación. Aquí pues estamos haciendo la demostración. Hacemos de cuenta que ya las semillas absorbieron el líquido y vamos a hacer la preparación de la mermelada y los frutos secos. Bueno, ok. Sí. Entonces aquí ya tenemos la cantidad de fibra que deseamos, la mermelada, y lo combinamos con los frutos secos que tengan. Yo utilicé coco rallado, walnuts, almendras. Y si quisieran también lo pueden endulzar con maple o con pasta de dátiles, algún tipo de endulzante natural. Y ya, simplemente lo disfrutan y pues yo que les recomiendo, yo se lo hago a mi hijo, a mi mamá para varios días y esto nos ahorra el tiempo o nos evita la posibilidad de consumir otro tipo de alimentos que no es bueno para nuestra salud. Eso es simplemente, sí. Les entregaron cuchara así. Me cuentan qué les parece, ya dependiendo si quieren más dulce o no tanto. ¿Qué tal está el super postre? Bueno, entonces aprovechando que se están comiendo el postre, que veo que les gustó, quería decirles, realmente la chía no es digamos que la fibra no es algo nuevo. Nosotros encontramos la fibra en todos los alimentos que sean vegetales, en las semillas, en las legumbres. Entonces es simplemente volver a lo básico, volver a lo que siempre hemos consumido, pero poderlo integrar con más conciencia en nuestra alimentación. Nosotros sabemos, y yo en las clases hoy lo repito y lo repito muchas veces, tenemos que involucrar todos los macronutrientes en nuestra alimentación, pero también tenemos que ser conscientes de que la fibra, aunque no es un macronutriente, está en muchos de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Como le explicaba el doctor, cuando nosotros, por ejemplo, solo comemos carne o empezamos por la carne, necesitamos la proteína también, pero la proteína no tiene fibra, porque la fibra solo se encuentra en productos de origen vegetal y, por ejemplo, también los vegetales específicamente que tienen hoja verde, como los espárragos, que son fibrosos, ahí vamos a encontrar buena cantidad de fibra. Entonces es simplemente volver a nuestras comidas básicas, pero poder incluir la fibra ¿cómo decirlo? Conscientemente, pero también ver que es muy fácil. Por ejemplo, esto para un desayuno es una muy buena